Buenos días, gracias. Bueno, para iniciar les voy a platicar un poco por qué voy a hablar de lo que voy a hablar, que no tiene mucho que ver con arquitectura, que es mi profesión, pero al final tiene mucho que ver, ¿no? Dando una conferencia en Nueva York, se acercó un grupo de personas que estaban organizando un congreso de diseño que querían hacerlo interdisciplinario, el congreso de diseño más grande del mundo, alrededor de 3,000 personas en Taipei, y me invitaron a dar una plática. Y pues yo, sin pensarlo más, pues era un viaje gratis a Taipei, quien no quiere ir, ¿no? Yo dije, sí, yo me apunto, ¿dónde tengo que firmarle? Me dijo, no, perfecto, mira, después te hablamos y te decimos de qué se trata la conferencia, porque lo vamos a dividir en temas, ¿no? Una semana después me llega un mail de esta gente y me dicen, mira, ya lo tenemos organizado, te toca hablar sobre migraciones internacionales. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues sí, viví mucho tiempo en Estados Unidos y algún año en Inglaterra y en algunos lados, pero no tengo la menor idea de migraciones internacionales. Y la parte obvia hacia el diseño era, hoy tienes que diseñar para empresas transnacionales que te pagan en Londres y el que lleva el proyecto está en Brasil y los clientes ya ni son mexicanos. Posiblemente es una de las consecuencias de las migraciones, pero la verdad es que era bastante superficial eso. Entonces, pues, me obligaron a darle vueltas a qué podía hablar y de repente pues, terminé tomando muchas inquietudes que teníamos en el despacho y armé esta plática. Cambió en gran medida mi percepción de lo que nosotros mismos hacíamos como despacho de arquitectura y mi manera de entender el mundo y le dio como mucha claridad a lo que estábamos haciendo. La plática se llama Migraciones Mentales, ¿no? Y básicamente con lo que inicio es tratando de... Soy experto en sobresimplificar las cosas, entonces aguántenme ahí un poco, pero básicamente vivimos en un mundo en el que es la consecuencia de la revolución industrial, ¿no? O sea, y esa es así la máxima sobresimplificación del mundo en el que vivimos, pero la verdad es que el mundo en el que vivimos por 200 años ha sido la consecuencia de procesos lógico-matemáticos y secuenciales derivados de haber inventado una serie de máquinas y unas fábricas y haber traído a líderes del ejército a liderar a las empresas porque eran los únicos que podían liderarlas y entonces hoy estamos aquí, ¿no? En este afán de sobresimplificar, ¿qué es lo que hicimos en ese esquema? Pues fomentar una forma de pensamiento, pero no solo fomentamos una forma de pensamiento, creamos un mundo alrededor de esa forma de pensamiento. El sistema educativo en gran medida está construido alrededor de los procesos lógico-matemáticos y secuenciales. Y si en alguna manera o en algún momento se te ocurría salirte de esa forma de pensamiento, pues lo más seguro es que ni siquiera terminaras la prepa, ¿no? ¿Y cuántos, como dicen en Estados Unidos, dropouts o gente que no terminó la carrera hay, ¿no? Y no necesariamente porque fueran más tontos que el resto, sino que simplemente no encajaban en este proceso, ¿no? Pero ¿qué creo que está sucediendo? Creo que en el mundo están influyendo una serie de factores externos que nos van a obligar a cambiar. Todavía hace algunos años, tengo un amigo que se le ocurrió decirle a su papá que quería ser diseñador gráfico y el papá le contestó que si no quería que le comprara su tutú. Bueno, esa era una de las consecuencias de este proceso mental lógico-matemático. Si no eras ingeniero, doctor, economista, administrador de empresas, te vas a morir de hambre. Hoy en día hay 4 grandes fuerzas que están transformando esa realidad. Y no es una visión de diseñador que quiere que el mundo sea diferente, pero sí son cosas muy reales que están impactando la sociedad. Outsourcing, abundancia, cambio demográfico y tecnología. El primero, el outsourcing. ¿Qué es lo que puedes outsourcear de manera más sencilla? Los procesos lógico-matemáticos y secuenciales. Entonces, si tú eras de esos que le apostó a ese esquema, porque tu papá te convenció que esa forma de pensamiento era la exitosa, pues lo más seguro es que un niño en China te quite tu trabajo. Después tenemos abundancia. Y el mejor ejemplo de la abundancia tiene 2 problemas graves, ¿no? El primero es que hemos generado mucho más cosas de las que realmente necesitamos como sociedades. Pero ese no sería tan grave si las estuviéramos haciendo bien hechas. Y siempre tengo la ventaja de que en estas pláticas siempre me ponen una botellita de agua bastante fea, que representa el segundo problema de abundancia. El segundo problema de abundancia es que además de todo, hemos creado porquerías. Esto de aquí, de cuando lo produces, lo llenas de agua y alguien lo consume, no deben de pasar más de 6 meses.
y después esta madre se queda en el planeta 100 años. El que piense que esto es una botella de agua, está perdido. Porque es 6 meses botella de agua y 100 años basura. ¿Qué es lo que realmente hicimos aquí? Diseñamos, produjimos y mandamos al mercado una basura que temporalmente va a ser botella de agua. Ese es el problema más grave de abundancia, que la mayoría de las cosas que estamos produciendo, diseñando, son bastante mediocres, mal diseñadas y poco pensadas hacia futuro. Los que crean que pueden seguir, que existe un mundo sustentable siguiendo produciendo este tipo de productos en el mundo, que son la consecuencia de esta manera de pensar fabril, pues la verdad es que se van a quedar sin trabajo muy pronto. La siguiente es cambio demográfico. Y el cambio demográfico es una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho con nuestros hijos. Una de las cosas que ha sucedido con este proceso de pensamiento es que hemos generado una generación que odia su trabajo. O sea, en Estados Unidos creo que es alrededor del 80% de las personas que van a trabajar odian el trabajo que hacen. Algo estamos haciendo muy mal si únicamente 20% de la población le gusta lo que hace. Como consecuencia de esto, estamos educando a la siguiente generación de una manera distinta. Entonces están saliendo al mercado laboral pensando de una manera diferente. Es una generación en la que nosotros los convencimos de que valía la pena buscar su pasión, que valía la pena amar lo que hacías y que no necesariamente tenías que ir y ser ingeniero, etc. ¿no? Y así es como la mayoría de la gente de mi edad está tratando de educar a sus hijos, como consecuencia de ser una generación de frustrados. No necesariamente porque lo hayamos analizado mucho o pensado o nada por el estilo, sino que más bien pues ya no nos funcionó a nosotros, estamos tratando de darle otras oportunidades. Pero lo que va a suceder es que este cambio demográfico va a transformar la realidad de las organizaciones. Y entonces, la idea un poco es, esto también le va a quitar el trabajo a la gente que ha estado en estas profesiones lógico-matemáticas sin realmente estar apasionado por ellas, simplemente porque era lo que tenías que hacer. Porque va a haber gente que seguro va a escoger esas profesiones, pero con la diferencia de que van a estar motivados realmente y apasionados por lo que hacen. La siguiente gran fuerza que va a transformar, que creo que va a transformar nuestra realidad, es la tecnología. Y creo que mucha gente ha visto la tecnología como una revolución per se, pero yo la verdad es que lo veo como esta herramienta que nos va a generar la revolución de verdad. ¿Y qué es lo que creo que sucedió con la tecnología? Bueno, otra vez, sobresimplificando, cuando había que inventar una tecnología, pues tenías pocas alternativas, ¿no? ¿Qué hago? Invento una tecnología que imite el cerebro emocional, las emociones, todas esas cosas que en los 60, 50 pues no eran el mainstream, o invento una tecnología que imite lo que está siendo exitoso, que es la manera lógico-matemática y secuencial, y además era mucho más fácil hacer eso, ¿no? Y entonces se desarrolla una tecnología que básicamente lo que imita son los procesos lógico-matemáticos secuenciales del cerebro, el hemisferio izquierdo. Lo hemos hecho con tanto éxito que hoy cualquier teléfono celular procesa información más rápido que cualquiera de sus cerebros. Ya logramos, no solo logramos imitar, logramos superar la forma en la que piensa el hemisferio izquierdo con la tecnología. Ahora pídenle a una computadora que reconozca un rostro y le puede tomar semanas o meses. Esa parte está en la parte derecha del cerebro. La parte izquierda del cerebro, la que hace estos procesos lógicos y lineales, pues cualquier computadora las hace mejor que cualquiera de ustedes. Y entonces, ¿cuál es un poco mi teoría? Es que si hoy decides apostarle a esta fórmula que por 200 años funcionó muy bien, que era estos procesos del hemisferio izquierdo, pues o te va a quitar la chamba un niño en un sótano, como decía en India, o te vas a quedar sin trabajo porque la mitad de las empresas que están haciendo porquerías no es viable que las sigan produciendo, o te vas a quedar sin trabajo porque tu trabajo lo va a hacer una computadora. No sé quiénes estén involucrados en procesos de diseño y quiénes hayan escuchado, por ejemplo, de las impresoras en 3D. ¿No? Tenemos una y fuimos de los primeros despachos y era un juguete, cuando lo compramos era overpriced toy. Pero lo que más me impresionó del proceso es que como funciona la impresora, es que te hace un cálculo estructural. Voy a hablar rapidísimo de esto nada más para que entiendan. La impresora, tú te dices, quiero imprimir este control y lo pones así. Y la impresora dice, bueno, si trato de imprimir esto, en algún punto se va a caer cuando lo esté imprimiendo y no lo va a poder imprimir. Entonces hace un cálculo estructural
y tiene otra sustancia que imprime otro plástico que se vuelve la estructura de esta cosita que imprimiste. Bueno, ¿cuánto tiempo creen que tarde en que los ingenieros estructuristas desaparezcan? O sea, si una impresora me hace un cálculo estructural, o sea, ni siquiera es una computadora, es una impresora, me hace un cálculo estructural para imprimir una piecita de plástico, pues yo no veo que los ingenieros estructuristas tengan mucho futuro, por lo menos no en como los conocemos y en el esquema de los que, en el que se han movido y han trabajado. Y entonces la tecnología está empezando ya a sustituir a muchos de estos empleos. En alguna ocasión, esquiando en Vail, mi hijo de 2 años le dio influenza. El 31 de diciembre, media hora antes de Navidad. O sea, vamos al hospital y obviamente pues no había nadie, ¿no? La enfermera ahí. Y me dijo, no se preocupe, lo va a atender una computadora. Pues ahora resulta que lo que se dieron cuenta es que gran parte del proceso de diagnóstico de un doctor son procesos lógico-matemáticos secuenciales que hace mucho mejor y más rápido una computadora que un doctor. Y entonces tú te sientas y la computadora te pregunta si toses o no toses, y pues, no toso, te duele la cabeza o no te duele la cabeza, y todas esas preguntas que normalmente te hace un doctor durante 45 minutos de la consulta, te las hace la computadora. Y en ese momento le hablan a un doctor. Y la computadora le da un resumencito muy pequeño y le dice, mira, yo creo que son estas 3 cosas. Y entonces el doctor, ya con esa información, pues, te da una medicina y firma y se va. Bueno, los hospitales que necesitaban tener un doctor sentado 45 minutos para atenderte, ya no lo necesitan. Los que crean que se van a volver ricos siendo doctores, pues tienen que pensarla bien porque ahora tu competencia es una computadora. Estos esquemas de que 200 años, el mundo nos está forzando a replantearlos. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Creo que vamos a tener que migrar de una, y no es únicamente como personas, de un proceso del cerebro izquierdo al derecho. Yo creo que lo más complicado es que, además de todo, hemos construido una sociedad y una serie de sistemas y un sistema político y los líderes de las organizaciones y una serie de cosas alrededor de esta forma de pensamiento. Entonces, no es únicamente volvernos más empáticos y más cerebro derecho, sino que el reto real está cómo hago una sociedad que no esté tendida a una sola forma de pensar, a un solo lado del hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, no creo que la solución sea dar el bandazo e irnos al otro, pero sí vamos a necesitar algunos locos que demos el bandazo y nos vayamos al otro para jalar a la sociedad y seguramente en algún lado buscar una media entre estas dos funciones. Pero sí vamos a tener que migrar y sí vamos a necesitar de algunos locos que se vayan al extremo para generar esta dinámica hacia el otro lado. Vamos a tener que hacer una gran migración, que es una migración mental, entre el cerebro lógico, el que ve todo el mundo compartimentalizado, a un cerebro que entiende el big picture, que es más empático, que es más emocional, más sentimental. Al final del día vamos a tener que migrar a un cerebro que es más humano. Ahora, cuando presenté esta plática, uno de los primeros puntos que me empecé a dar cuenta es que no importa qué industria y no importa qué gurú, de qué mercado leas, en el fondo creo que todos están hablando más o menos de lo mismo. Y en muchas ocasiones varios de estos ni siquiera se conocen. Pero, por ejemplo, Janine Benyus es una bióloga que se dio cuenta que uno de los problemas que tenemos la industria de diseño es que diseñamos cosas como la naturaleza no las hubiera diseñado. En gran medida porque los que diseñamos no tenemos la menor idea de qué hace la naturaleza, ni cómo lo hace, y ni nos interesa. Entonces, vivimos en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de la biología y pues evidentemente diseñamos soluciones para el mundo que no tienen nada que ver con el mundo de la biología. Entonces, Janine dice, bueno, si nos inspiráramos en la naturaleza, podríamos diseñar problemas de diseño, un pegamento que pegue bajo el agua, una superficie de... Una de las cosas que decía Janine, yo nunca he visto unos duendes dándole mantenimiento a un bosque. ¿Por qué todo lo que diseñamos forzosamente tiene mantenimiento? Ahora, creo que en gran medida es porque no hemos entendido cómo funciona la naturaleza. Entonces, Janine lo que inventó es una metodología que es un híbrido entre biología y diseño. Y es una certificación en la que tienes que tener en tu equipo de diseño un biólogo. David Kelley es gurú de innovación y uno de los responsables del D-School de Stanford. Una de las cosas interesantes que está haciendo el D-School de Stanford es que ahora resulta que es una escuela que está enseñando diseño a no diseñadores, ¿no?
Y entonces enseñan metodologías de diseño a abogados, a contadores, a doctores, esperando que estos procesos que tienen los diseñadores les ayuden a resolver problemas, porque al final del día lo que hacemos los diseñadores es resolver problemas. Y la gran mayoría de las personas lo que tenemos que hacer en la vida es resolver problemas. Sin embargo, no estamos entrenados para tratar de resolver problemas, entender cómo los puedo resolver, etcétera, ¿no? Ken Robinson, que seguro muchos han visto en su plática de YouTube, el récord de clics en YouTube, una plática en la que habla de su libro The Element, y básicamente lo que dice en su libro The Element es una crítica al sistema educativo alrededor de la idea de que en la vida, para ser exitoso, con lo complicado que puede ser definir el éxito, lo que necesitas básicamente son dos cosas: encontrar qué te apasiona y saber para qué eres más o menos bueno. Y si estas dos se empalman en algún lugar, eso él le llama The Element. Y lo que dice es que la mayoría de la gente exitosa, que hace un estudio de cientos y tantas personas, y que la mayoría de la gente exitosa que estudió vivía en ese lugar mágico que era donde encontraste lo que te apasiona con lo que eres bueno. Donde encontraste lo que te apasiona no va a surgir del cerebro izquierdo, porque ahí no están las emociones. Va a surgir del cerebro derecho. Mientras sigamos cerrándole la puerta a la parte derecha de nuestro cerebro, no vamos a encontrar pasión. Está Martin Lindstrom, que tiene el estudio de resonancia magnética más grande del mundo, 2,000 y tantas personas, los escanea. Es un estudio que no es médico, es un estudio para entender cómo funciona nuestro cerebro cuando tomamos decisiones. Y uno de los primeros resultados más interesantes es que en la mayoría de los casos, cuando una persona toma decisiones, 70% de los componentes de una decisión, 70% de lo que empieza a jalar en tu cerebro, de lo que jala, como funciona el MRI, es que miden el oxígeno que jala tu cerebro, entonces quiere decir que esa parte del cerebro está siendo activada. 70% de los componentes del cerebro que entran en una toma de decisión vienen de la parte emocional del cerebro. Vienen de partes que no controlamos de una manera racional. Entonces, esto que nos han vendido, esta idea que nos han vendido de no tomes decisiones racionales, irracionales, toma decisiones racionales, pues aunque quisiéramos, no es cierto. Científicamente no funcionamos así, ya está demostrado. Somos mucho más emocionales de lo que hemos querido admitir. Somos mucho más emocionales de lo que hemos construido una sociedad y de lo que hemos construido el sistema educativo y de lo que hemos generado como ambiente alrededor de nosotros, ¿no? Mark Gove también fue uno de los que habló de este tipo de temas de marketing emocional en los 80s. Básicamente lo que decía es que en el futuro las empresas no iban a vender productos ni servicios, sino emociones a través de experiencias. Y hoy en día es rara la empresa que no está preocupada por conectarse emocionalmente con sus usuarios. Malcolm Gladwell también habla un poco de lo mismo. Y lo que yo creo es que todos donde coinciden es en una parte emocional del cerebro. Todos donde coinciden es que hacia dónde va esto, hacia dónde tenemos que llevar esto, es a una parte más equilibrada de la ecuación, ¿no? Y muchos tendiendo más a desequilibrarlo un poco si quieren hacer la parte de emociones, ¿no? ¿Cuál es el gran reto de todo esto? Porque al final del día, pues esto está muy interesante, pero ya en el mundo real, ¿qué significa? Pues creo que en el mundo real significa que tenemos que desarrollar una serie de habilidades que no hemos desarrollado. Y no porque no queramos, simplemente porque no tenemos el sistema para desarrollarlas. Una de las fundamentales es empatía. La gran mayoría de profesiones no tienen empatía como parte de lo que enseñan, de lo que educan. Y entonces después nos sorprende que hemos destruido el planeta sistemáticamente por cientos de años, cuando hemos generado un sistema y un sistema educativo y una sociedad que no es empática. Y no hemos entrenado gente para ser empática. Cuando eres un ingeniero, pues 2 más 2 es 4. O matemático, matemático puede ser que le encuentren ahí que 2 más 2 no es 4, pero la gran mayoría de las profesiones que tienen que ver con números, 2 más 2 es 4. No importa si el 2 está solito, sigue siendo 4 cuando lo sumas con otro 2. La gran mayoría de las profesiones no tienen ningún tema empático dentro de su proceso educativo, ¿no? Elasticidad de mente. Ayer platicábamos que al radio le tomó 50 años penetrar la misma cantidad de hogares que a Facebook le tomó 6 meses. Pues, simplemente el mundo se volvió mucho más agresivo y veloz de lo que estábamos acostumbrados. Y el proceso y el sistema que construimos no está diseñado para eso. El proceso estaba diseñado para que las patentes fueran importantísimas. Porque con una patente podían vivir 3 generaciones de tu familia. Y entonces era importantísimo ser dueño de la idea. Hoy en día, el concepto de ser dueño de la idea
ya no sirve de gran cosa. Porque no importa qué inventes, no va a haber forma de que nadie pueda vivir 4 generaciones de ese invento. El concepto de prototyping, ¿no? Esta idea de sacar las ideas al mundo real y hacer ejercicios con eso. Capacidad de síntesis, la capacidad de síntesis no está en el hemisferio izquierdo, está en el hemisferio derecho. De ahí la razón por la que la frase en la crisis del 2009, la frase más común que escuchaba yo era: nadie lo vio venir. Nadie va a ver venir ni madres si seguimos pensando con el hemisferio izquierdo. Porque el hemisferio izquierdo no ve venir cosas. A menos de que logremos empezar a involucrar en el diálogo al cerebro derecho, no vamos a tener una capacidad de adelantarnos. ¿Qué creo que es esto al final del día? Creo que es una revolución de diseño. ¿Por qué? Porque creo, y en diseño, mi visión de diseño es que es un cristal mágico con el que cierto grupo de personas ve el mundo de una manera distinta. Lo ves como puede ser y no como es. Y estos son artistas, esto puede ser músicos, esto es como este mundo de gente creativa, ¿no? Que ayer también comentábamos que históricamente eran los que vivieron, murieron abandonados, locos y sin una oreja. Hoy en día finalmente creo que el mundo necesita ese cristal mágico para poder reinventarnos. Y entonces yo creo que lo que estamos viviendo es una revolución de diseño, porque las pocas profesiones y los pocos locos que han estado preocupados por empatía, pues son, en el mejor de los casos, los buenos diseñadores. ¿Y por qué pongo buenos diseñadores? Porque no creo que puedas ser un buen diseñador si no eres empático. Puedes ser un buen escultor posiblemente si no eres empático, pero como diseñador tienes que resolverle problemas a los demás. Y si no tienes la capacidad de entender los problemas de los demás, pues va a ser muy difícil que los resuelvas. Somos los que hemos vivido haciendo prototipos, entendemos que el fracaso es parte del proceso, que esa es otra de las cosas que va a tener que cambiar en esta nueva revolución. No aprender del fracaso, sino que el fracaso es parte de lo que haces. ¿Y cuántas profesiones no entienden el fracaso como esta cosa tan definitiva que tienes que huirle y no afrontar? El fracaso es parte del proceso. Y hasta que entiendes que el fracaso es parte del proceso, le pierdes un poco de miedo al fracaso y es la única manera de innovar. Porque si tienes miedo al fracaso no va a haber forma de innovar. Ya como aterrizamos esto, pues yo estoy convencido que el diseño puede ayudarle, hacemos principalmente educación y corporativo, yo estoy convencido que el diseño puede ayudarle a mis clientes a prepararse para esta nueva revolución. Y entonces llegamos a transformar organizaciones en las que nos metemos a entender cómo funcionan como empresa, o nos metemos a entender cómo funcionan como institución de educación, y tratamos de a través del espacio ayudar a generar espacios que puedan promover la empatía entre la gente. Espacios que puedan promover el que generes nuevos mapas neuronales a través de conectarte con gente distinta, de ver cosas distintas, de estímulos sensoriales distintos y que por consecuencia puedas empezar a conectar tu cerebro de una manera diferente. Empezamos a introducir dentro de espacios que eran muy racionales, espacios que sean mucho más emocionales, en donde puedas hacer amigos, donde puedas platicar, donde la parte derecha de tu cerebro pueda interactuar con otras partes derechas del cerebro de otras personas, ¿no? Lo hemos hecho con distintas empresas. La que veíamos antes era Volaris. Esto es una asociación esto es una asociación MSN, una asociación de Microsoft en México. Esto es un banco, ¿no? Algo de lo interesante es, no sé por qué alguien le dijo a los bancos que tenían que ser súper serios y elegantes ¿no? En realidad todos esos paradigmas de repente son como heredados y no necesariamente aplican. Esto es un área de juntas del Banco Compartamos, hoy se llama Gentera, y el banco está lleno de áreas informales de colaboración, ¿no? En las que la idea es que vayas a chacotear, que hagas amigos dentro de la organización. Esto es Google, las oficinas de Google en México. La ventaja con Google es que cuando llegamos a hablarle de muchas de estas cosas, pues no tuve que convencerlos, ya estaban medio convencidos. Además de que lo utilizan como una herramienta de marketing y otras cosas que no sé hasta dónde es tan real, pero bueno, esto de acá ya no tuve que convencerlos y parte de la idea es que queríamos que se sintiera local y entonces pues, nos fuimos a un lado más caricaturesco si quieren, ¿no? Pero también un poco la idea es pues hay que hacerlo divertido, ¿no? Este peso que traemos muchas veces los arquitectos y diseñadores de trascendencia se vuelve un poco menos importante cuando entiendes que lo que necesitas es que la gente que está allá adentro viva bien, se diviertan y se conecten con su parte emocional, ¿no?
Esto es otro banco y me quedan 3 segundos para terminar, así es que una de las cosas que ya estamos haciendo es nosotros mismos migrar a hacer cosas de arquitectura exterior, a pesar de haber empezado haciendo interiores, pero lo diseñamos de adentro para afuera, entonces esto es la consecuencia del interior. Y bueno, finalmente quiero darles la bienvenida a lo que creo que es la revolución del diseño. Gracias.